Ok, vaya conmigo al Éxodo capítulo 1, libro de Éxodo capítulo 1. Hoy es miércoles, así que me dieron 30 minutos nomás para terminar. ¿Ven? Si con 30 minutos usted no entiende. Éxodo capítulo 1, versículo 6, estamos hablando de la nueva traducción viviente. Dice: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esta generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos, tuvieron nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser poderosos, amén, y llenaron todo el territorio. Vaya conmigo al 7. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos. Vaya al otro. Tiempo después subió al poder, ¿quién? Un nuevo rey que no reconocía nada de José, ni tampoco sabía de sus hechos. Y el rey dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es, ¿cómo es? Más numeroso y más fuerte que nosotros. Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo. Y como usted sabe, lo que está reconociendo acá el enemigo es que el pueblo del Señor siempre es más poderoso y es más numeroso. Gracias por su entusiasmo. Pero la Biblia aclara, déjeme ahí los textos que ahora seguimos. La Biblia aclara que se levantó un nuevo faraón, se levantó un nuevo rey en Egipto, y este faraón no conocía nada de José. Él no sabía nada de quién fue José, lo que hizo José en su tierra, las maravillas que hizo Dios con él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto claramente ocurre bajo una profecía o bajo una palabra que Dios le entrega a Abraham diciendo que su pueblo en algún momento iba a quedar atrapado durante 400 años, 430 años en Egipto, y que ahí ellos iban a ser purificados y que iban a vivir toda clase de circunstancias. Ahora, José murió. José era un hombre de Dios tremendo. José fue un hombre que trajo libertad financiera, que trajo libertad espiritual, que trajo un modelo de pensamiento diferente, no solo para el pueblo egipcio, sino para todo el pueblo de Israel. Usted conoce la historia, sus hermanos lo venden y pasa todo lo que tiene que pasar. Y José fue en esa época el segundo hombre más importante del mundo. Yo diría el primero, pero el más poderoso era Faraón en aquella época, el cual lo pone a José como su apóstol, lo pone a José como su padre espiritual, lo pone a José como el hombre que realmente iba a conducir e iba a manejar todos los recursos de su nación. Un extranjero, un esclavo, se convierte en el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Pero la Biblia aclara diciendo que muere José, muere esa generación que hizo historia, y entre esos se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón que no conoce nada de José. Y al no conocer nada de José, tampoco respeta nada de los parientes de José, o sea, el pueblo de Israel. Y aquí este faraón ve y se da cuenta que los egipcios estaban siendo más poderosos que ellos, y aún se habían aumentado en gran número, habían crecido. Y entonces Faraón suelta un decreto, y aquí comienza la amargura del pueblo de Israel. Aquí comienza todo el proceso que Israel tiene que pasar a causa del dictamen, a causa del decreto que hace este rey. Le dijo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y es más fuerte que nosotros. Verso 10.
Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. ¿Cuál es el problema de Faraón? ¿Cuál es el problema de Faraón? ¿Cuál es el problema del enemigo? Tocar al que está a tu lado y decirle que te multiplique. Por eso no te deja predicar. Si no hacemos nada y esto estalla en una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán de este reino. Fíjese lo que dice Faraón. Faraón reconoce que el pueblo de Dios es más fuerte, que el pueblo de Dios es más numeroso. Y él dice, si llega a haber una guerra, si llega a pasar algo, lo que va a suceder es que este pueblo se va a ir de acá. Y Faraón no los quería echar, ni tampoco querían que ellos se vayan. ¿Por qué razón? Porque ellos eran gente fructífera. Porque ellos eran gente que generaba. Tocan y dile, tú eres un generador. No eres un generador de luz, aunque tengas cara de generador de luz, pero no eres un generador de luz. Pero tú eres un generador. Está acá. En nosotros está la multiplicación, en nosotros está el crecimiento, en nosotros está, como dice la Biblia, que Dios le ha dado a su pueblo el poder para hacer las riquezas. Gracias por los dos que creen. Pero la Biblia dice, Dios le ha dado a sus hijos el poder para hacer riqueza. Dios le ha dado a sus hijos el poder para multiplicarse. Dios ha puesto sabiduría, dones, talentos, etcétera, en el pueblo del Señor. Entonces usted ve cristianos, creyentes, hijos de Dios, con muchas capacidades, pero que hoy sirven a Faraón. Y mientras Faraón se enriquece, ellos viven siempre de la misma manera. Estancados, detenidos. El Faraón no quiere que Israel se vaya. Faraón no quiere que tú salgas de la posición que estás. Quiere que te quedes, que te mantengas ahí, que no te despiertes, que no abras tu mente. Si no hacemos nada, estos se van a ir. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a Israel y les pusieron capataces despiadados. ¿Cómo le pusieron? Capataces despiadados a fin de subyugarlo por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Rameses como centro de almacenamiento para el rey. En ello estaba la capacidad, en ello estaba la multiplicación, en ello estaba el crecimiento. Faraón lo reconoce y le gana la batalla, o le gana esa batalla poniéndole cargas, poniéndole peso. ¿Por qué cree usted que cada vez que está avanzando vienen los procesos, vienen las circunstancias, aunque Dios le permita? Porque nada viene si no es permitido por Dios. Pero aunque Dios le permita, ¿por qué usted cree que cuando usted está queriendo sacar cabeza, como decimos nosotros, cuando usted está queriendo repuntar, algo se cruza en el camino para amedrentarlo? Un problema familiar, un problema con los hijos, un problema en el trabajo, un problema económico. Algo viene, ¿para qué? Para frenarlo, para detenerlo. Pero diga conmigo, nada me podrá detener. Sin embargo, cuanto más los oprimían, gracias por su entusiasmo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Faraón no sabía qué hacer. Faraón no sabía qué inventarse, porque le ponían carga, le ponían angustia, le ponían toda clase de tropiezo. Pero ellos, el fin de Faraón era que ellos se detengan, que ellos no sigan avanzando, que ellos no sigan creciendo. Pero había algo en ellos que está en nosotros, que es la multiplicación, que es el crecimiento, que es el desarrollo. Y dice, cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Pero ese no es el centro del mensaje de hoy, sino es hacerle ver a ustedes
cómo Dios nos muestra acá que a pesar de que tengamos el poder para crecer, para avanzar, para multiplicarnos, para desarrollarnos, si no cambiamos nuestra mentalidad, si no cambiamos nuestra forma de pensar, siempre seremos esclavos en un reino libre. Seremos personas esclavizadas en una mentalidad. Porque Faraón pudo ver lo que ellos no veían. Faraón dijo: este pueblo es más fuerte. Este pueblo es un pueblo que no se detiene. Es un pueblo fuerte, es un pueblo hábil. Faraón reconoció con sus líderes, le dijo: hay que hacer algo porque ellos son más fuertes que nosotros. Y se multiplican demasiado rápido. En pocas palabras, Satanás ve el potencial que hay en ti, pero tú no lo ves. Y como tú no lo ves, muchas veces te esclaviza. Y ahí viene el tema: cómo Él logra esclavizarnos. Más allá de los procesos, de las cargas, más allá de lo que Él pueda colocar en nosotros, vemos aquí algo que sucedió en los tiempos donde el Señor libera a Israel. ¿Qué hizo el Señor? ¿Por qué libera a Israel? Porque Israel estaba esclavo. Le cuento esta historia para que usted sepa que Israel sufrió, padeció, vivió momentos duros. Pero un día el Señor levantó a Moisés, lo envió para que él pueda liberar a su pueblo, y todo lo que Faraón le hizo durante tantos años se lo tuvo que volver a pagar. E Israel salió de Egipto con todo el oro y la plata que ellos mismos habían construido. Pero cuando ellos salieron y fueron libres físicamente, llegaron a un lugar a descansar, y con todo el oro y con toda la plata y con todo el ganado y con toda la riqueza, después de 400 largos años de ser esclavos y de generación en generación nacer ya en cautiverio, y Dios viene un día y los libera con brazo fuerte. Ellos salen, se llevan el oro, la plata, los vestidos, la comida. Faraón quedó pelado. Dios despojó a Faraón y se lo entregó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y cuando Israel sale un día, porque Moisés se tardó solo un poco cuando subió al monte a buscar las leyes, las tablas, las guías de Dios, dice la Biblia que el pueblo se desenfrenó. El pueblo dijo: Moisés no viene más. Y llamó a Aarón y le dijo: ¿por qué no nos hace un Dios para que nosotros le podamos adorar? Diga conmigo: mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo siempre te hace retroceder, siempre te hace volver hacia atrás. Y ellos estaban esclavizados en su mente. Decía mi apóstol un día que aunque Israel salió físicamente, espiritualmente, en su mentalidad, ellos siempre se quedaron en Egipto. Porque cada vez que había un problema, ellos decían, se quejaban: ¿por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Para qué salimos al desierto? Y así nos pasa muchas veces. Nos quejamos con la boca llena. Decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa aquello? Y siempre recordando el pasado, siempre recordando hacia atrás. Israel un día se levantó y se olvidó del favor de Dios. Se olvidaron que ellos habían sido esclavos y que ahora eran libres. Y entre esa libertad, lo que pasó con ellos fue lo siguiente: que se pasaron de rosca. Salieron de la esclavitud a la libertad, y de la libertad se fueron al libertinaje. De eso vamos a hablar hoy. De libertad o libertinaje. ¿En dónde estamos parados hoy? Porque nosotros hemos sido libres como un día fue Israel. Pero hoy muchos se han olvidado de eso y se pasaron de rosca.
Y aunque somos libres, a veces vivimos una vida de libertinaje o de liviandad espiritual. Y entonces cuando se levanta un día el pueblo y ordena o exige que Aarón, quien quedó como líder de turno, le hiciera un becerro de oro. Usted conoce la historia, ahí ellos pidieron los aretes, las cadenas, le fundió oro, Eso fue algo terrible, porque encima que ellos se postraron ante una imagen que hicieron con sus mismos brazaletes y collares y demás, ellos terminan diciendo: aquí están los dioses que nos sacaron de Egipto. Una blasfemia, una mentira que ellos mismos estaban creyendo por la mentalidad. No solo eso, dice, al día siguiente, después de haber adorado a esa imagen y haberse postrado y haberse olvidado de dónde Dios los sacó, se levantó, dice Reina Valera en el capítulo 6 de Éxodo 12, dice Reina Valera, con una traducción un poco amable, dice: e Israel se levantó y comenzó a jugar, a divertirse. Y la traducción verdadera es la siguiente: es que Israel se levantó y se desenfrenaron en sus deseos y pasiones y comenzaron a estar con uno, con otro, a emborracharse, a vivir un libertinaje, al punto que cuando Dios le llama la atención a Moisés, le dice: tienes que descender porque el pueblo está descontrolado. Y no le dice el pueblo, le dice a Moisés: tu pueblo. Ya Dios no se hace cargo, le dice: es tu pueblo. Porque cuando tú te vuelves en el libertinaje, tú dejas de ser pueblo del Señor. De tu pueblo, le dijo, tu pueblo está cada vez peor. Por eso libertad o libertinaje es el tema a tocar hoy rápidamente. Cuando hablamos de libertad o de libertinaje, el diccionario describe que libertad es la facultad, escuche bien, que tiene una persona para decidir y ser responsable en sus propias acciones. Tocan y dile: deja de echarle la culpa a los demás y hacete cargo de los aciertos y de los errores que cometés. No hay peor cosa que nosotros le echemos la culpa a los demás. No es que yo soy así, apóstol, porque a mí me hicieron así. No es que yo soy así porque a mí me enseñaron así. No es que yo soy así. Te pudieron haber enseñado, te pudieron haber lastimado, pudiste haber nacido en un hogar quizás disfuncional, pero eso hoy no te da la autoridad ni el derecho de decir: yo soy así porque me hicieron, porque Cristo te llamó a libertad y no a libertinaje. ¿Está acá? Porque Israel había sido libre, ¿o no? Dios liberó a Israel y ellos ahora deciden por sus propios medios hacer todas estas cosas. Ya no tenían nadie que le diga lo que tenían que hacer, solamente respetar lo que Dios les mandaba. Pero no tenían a un hombre que los castigase o que les pusiese cosas en el camino o que los oprima o que los haga vivir una vida en opresión. Ahora ellos tenían la libertad y ellos debían saber manejar esa libertad. Pero lo primero que hicieron fue hacer un becerro de oro y luego zambullirse en sus pasiones carnales, en sus deseos carnales. Y entonces, como somos libres, vamos a hacer lo que queremos. Vos vas con esa, yo voy con ese, yo voy con aquel. Y eso se transformó en una locura. Israel era un pueblo esclavo, cautivo, bajo el poder de Faraón, rey de Egipto. Ellos no tenían decisión propia ni derecho a nada. Nada que les permitiera decidir por su propia libertad. De lo contrario, todo lo que hacían ellos era la voluntad de Faraón y de los egipcios. Ellos, hace unos días atrás, no tenían decisión propia. Hace unos días atrás, Faraón los tenía sometidos. Hace unos días atrás,
ellos no eran dueños de nada. Y ahora, poco tiempo después, Dios le da riqueza, bendición y libertad para que ellos vivan una vida bendecida. Toca a alguien y dile: Dios te llamó para que vivas una vida bendecida. ¿Está escuchando? Sus derechos eran nulos. Ellos vivían, comían y dormían a la hora que Faraón se le antojaba. Un día ellos fueron libres por la voluntad del Señor y por las manos de Moisés, pero su mentalidad nunca dejó de estar presa en la esclavitud. De igual manera, todos nosotros, escuche bien, éramos personas esclavas espiritualmente. Usted ve cuando el Antiguo Testamento nos muestra algo físico, es igual en lo espiritual en nosotros. Quizás nosotros no estábamos bajo las garras de un faraón, no estábamos quizás nosotros en medio de Egipto, pero yo le decía hoy, Egipto representa el sistema de este mundo. Todo lo que este mundo dice que es bueno es malo para nosotros. Y Faraón, que representa a Satanás, nos tenía a nosotros esclavizados, nos tenía a nosotros oprimidos. Sin darnos cuenta, nosotros rendíamos culto. Sin darnos cuenta, vivíamos en la carne, bajo nuestros deseos engañosos, bajo los apetitos de nuestra carne. Vivíamos de esa manera, atados a vicios, a la pornografía, a la mentira y a toda clase de cosas que nos llevaba a la perdición y nos alejaba cada vez más de Dios, que supuestamente era una felicidad en un momento, pero luego se transformaba en un martirio. Como aquellos jóvenes que un día agarran la droga por primera vez, como un día me pasó. Y el primer día es maravilloso. El primer día uno se siente Superman, Flash, el superhéroe que usted le quiera decir. La primera semana está en otra dimensión, pero luego comienza la esclavitud y los problemas. Luego comienza el deterioro del cuerpo, de la mente, de la familia. Luego comienza la tristeza, el dolor, los problemas familiares. Luego comienza toda la sarta de cosas que vienen en camino. Y aquel que un día comenzó creyendo que era algo bueno, tomó la decisión de entrar en un ámbito, tomó la decisión de entrar en un lugar donde al poco tiempo lo esclavizó y lo metió a tal punto que no puede salir. Hay cadenas invisibles en sus manos, en su mente, que le prohíben salir de ahí hasta que no viene Cristo y rompe esas cadenas. Hasta que no viene Cristo y destruye esas cadenas y te liberta, tú no puedes salir de ahí. Está acá. Usted y yo, todos los que estamos aquí, no hacíamos nunca lo que queríamos, hacíamos lo que Satanás quería, lo que Faraón quería. Algunos eran por el lado del vicio, otros eran por otro lado. Pero en algo estábamos atados, en algo estábamos completamente esclavizados por Satanás, que no nos dejaba vivir una vida libre, una vida bendecida. Israel confundió libertad con libertinaje. Y entonces a la primera oportunidad que tuvieron deciden mal. Ya que no hicieron solo un becerro de oro, sino que también se lanzaron en aberraciones que jamás ellos habían hecho. Comenzaron a explorar cosas que nunca exploraron. Comenzaron a hacer cosas que nunca en su vida habían hecho. Comenzaron a hacer cosas que jamás ellos habían podido hacer. Eso se transformó en algo peligroso, porque ahora en ellos estaba la responsabilidad. Por eso cada decisión que usted toma es pura y exclusivamente responsabilidad de usted. Ni de su mamá, ni de su papá, ni de su abuelo, ni de su mujer. No. Cada decisión que usted toma es su responsabilidad.
Porque tendemos a que cometemos errores y le echamos la culpa a todo el mundo, menos nosotros nos hacemos cargo. Y ellos tomaron la primera decisión que toman en su libertad y la hacen mal. Segundo, libertad tiene que ver con identidad, diga conmigo identidad. Pero también tiene que ver con responsabilidad. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha liberado, pero nos ha dado una responsabilidad de saber que fuimos libres para hoy poder decidir por nosotros mismos. Usted tiene la decisión y en usted está la bendición o la maldición. Usted abre una puerta de bendición o abre una puerta de maldición. Yo no puedo abrir una puerta de maldición para usted si usted no la abre. Usted abre puerta de maldición o de bendición. La Biblia dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien o el mal. Escoge pues la vida para que vivas. El Señor insta y nos dice: escoge la vida, escoge la bendición, escoge hacer las cosas bien. Pero cuando nosotros decidimos mal es nuestra responsabilidad. Fuimos libres, somos libres y hay poder en nuestras decisiones. El apóstol Pablo nos dice que para ser verdaderamente libres tenemos que cambiar ¿qué cosa? La mente. Pablo dice, para ser verdaderamente libre, dijo Pablo, para ser verdaderamente libres hay que cambiar la mente. Cambiar vuestra mente, dice el apóstol Pablo, cambiar la mentalidad. Israel fue libre físicamente, pero su mentalidad era de esclavo. Entonces podemos tener de todo, todos los recursos, todos los medios para ser felices, para ser bendecidos, para caminar una vida libre en Dios. Pero por nuestra mentalidad podemos retrasar todo eso. Por no cambiar nuestra forma de pensar. Ah, no, es que a mí me hicieron así, es que yo me crié así. Discúlpeme. Pero aquel que conoce a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas de ahora en más. De ahora en más que son hechas nuevas. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes tenía por ganancia lo tengo por basura por amor a mi Cristo. Entonces, acá se nos cae a todos los que estamos acá el argumento que yo soy provinciano, que vine acá, que no entiendo mucho, que esto, que no importa dónde naciste, dónde viviste, quiénes fueron tus padres. El día que le entregaste tu corazón a Cristo, todo eso caducó. Todo eso quedó sepultado en el pasado. Ahora eres nueva criatura, y como eres nueva criatura significa nueva creación en Dios. Ya no puedes vivir más como vivías antes. Ya no puedes pensar más, ni actuar, ni caminar, ni hablar como vivías antes. Ahora tienes que caminar, actuar, pensar de acorde a la mente de Cristo, a lo que el Señor nos dejó establecido. ¿Está entendiendo? Entonces, me acordaba hoy mientras escribía esto de la película, no sé si se acuerdan, de esa película que se llamaba De Mendigo a Millonario. ¿Se acuerdan? Estos dos multimillonarios hicieron una apuesta de $1 y dijeron: vamos a agarrar a uno de la calle, a una persona que vive en la calle, y yo te apuesto que lo puedo transformar en un hombre culto, le dice uno, y el otro apostaba de que no se iba a poder. Y hacen la apuesta, estos dos sádicos, lo levantan de la calle y le dan todo, le dicen: de ahora en más, a partir de hoy, esta limusina es tuya, la empresa es tuya, la casa es tuya. Y cuando llega el mendigo a la casa, se empieza a robar las cosas. Y se empieza a meter el florero por acá, el control remoto de la tele, los relojes que había. Y entonces esta gente le dice: ¿por qué hace eso? Si todo lo que está acá es tuyo.
O sea, lo cambiaron de lugar, lo cambiaron de sitio, le pusieron todo, pero el tipo seguía pensando como pordiosero. Aunque vivía en un palacio, en un penthouse, aunque le dijeron tenés todo a la orden de tus manos, su mentalidad todavía seguía pensando como un mendigo. Y él lo único que pensaba es en qué se podía quedar por si perdía eso que tenía ahí en ese momento. Hasta que lo educaron y hasta que le enseñaron y hasta que le dijeron que todo lo que él estaba ahí era de él, que nadie se lo iba a quitar, que nadie se lo iba a sacar. Pero su mentalidad no le permitía. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Entonces el Señor nos saca de la miseria espiritual. El Señor nos liberta, rompe las cadenas nosotros. Pero hasta que no cambiamos la mentalidad, podemos venir a la iglesia, cantar 4 o 5 coritos, ofrendar, diezmar, todo lo que usted quiera. Pero hasta que no cambiemos la mentalidad, seguiremos siendo mendigos espirituales, con argumentos, con pensamientos. ¿Me está escuchando lo que le estoy hablando? El problema nuestro, escuche bien, tercero, es cuando conocemos a Dios y entonces surge algo. ¿Se acuerda que yo le hablé de ir de un extremo a otro? Que los extremos son peligrosos, que hay que tratar de ser término medio y no ser demasiado tan y demasiado quedado o demasiado efusivo o demasiado tranquilo. Que todos los extremos son peligrosos. Entonces hay un problema con nosotros, que muchas veces ocurre algo. Salimos de la esclavitud espiritual, entramos al reino de Dios, sea esta la iglesia que sea, entramos al reino de Dios. Esto lo vemos en todas las congregaciones, pasa lo mismo. Porque aunque haya una congregación aquí, otra acá a la vuelta, otra 10 cuadras, es lo mismo. Porque el Espíritu se mueve de igual manera, con diferentes doctrinas, con diferentes formas, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces salgo de acá y voy a otra iglesia y veo los mismos patrones, los mismos pensamientos en la gente, los mismos problemas aquí, allá, acá. Los mismos celos en la gente, los mismos celos en el liderazgo, la misma deficiencia en las personas. Entonces salimos de una iglesia, nos vamos a otra y decimos, che, qué parecido que es este a fulano. El de la puerta me hace acordar a... El que atiende el kiosco me hace acordar a otro. Porque espiritualmente son iguales, porque piensan de esa manera. Es que tenemos un problema. Venimos al Señor, el Señor nos liberta para que seamos verdaderamente libres, tengamos su mente, pensemos diferente, seamos nueva criatura. Y nos pasa algo, nos pasamos de rosca. O nos volvemos demasiado religiosos y entonces el enemigo nos controla, Faraón nos controla a través de la religión. Y el religioso, ¿qué hace? Juzga, el religioso mira todo, el religioso cuestiona, hace pero no está de acuerdo. El religioso se mueve en ese ámbito, critica, murmura. Y eso mismo lo que hace no es solo perjudicar a los demás, sino que lo perjudica a él mismo. Y el enemigo lo tiene atado en la religión, lo tiene atado en esa mentalidad escasa que no lo deja avanzar, que le hace ver que la hermana vino con el pantalón así, que el otro vino de esta manera, que aquel vino demasiado pintado, que el otro tiene un tatuaje. Está acá. Pero después también está el otro o los otros que se pasan de rosca y ya son demasiado liberales. Ya no son religiosos, pero ya no se cuidan, ya no cuidan su boca, ya no cuidan lo que escuchan. Para ellos son todos religiosos. Porque está bien que la ropa no hace al hombre, no importa, pero también hay que cuidarse, ¿sí o no? ¿O no? Está bien que la hermana no venga con una pollera hasta acá abajo, pero tampoco que venga con una... ¿Sí o no? Entonces, los extremos son peligrosos.
Y entonces ahora encontramos dos tipos de personas. El religioso, y por eso nunca crece por religioso, y el otro que es demasiado liberal. Ya no se cuida lo que mira en la tele, ya no se cuida lo que mira en internet, ya no cuida su imagen, sube estados que no tiene que subir, pelea por internet, hace cosas porque nada. Yo soy libre para decir lo que sea, pero no piensa a quien lastima, a quien daña, y mucho menos piensa a quien representa. Entonces, ¿está malo la religión o la religiosidad o el religioso? Como, es más, si usted me da a elegir, elijo al religioso. Prefiero al religioso porque aunque critica, aunque murmura, aunque tiene esa mentalidad escasa, aunque no le gusta ofrendar, aunque no le gusta dar, por lo menos trata de cuidar su testimonio. Después lo que hace ocultamente, bueno, ya hace otra cosa. Está acá. Gálatas capítulo 9, verso 4, perdón. Gálatas 4, verso 9. Dice Pablo, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce. Pablo se retrata, dice, ahora que ustedes conocen a Dios, y después dijo Pablo, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes, porque ustedes si lo conocieran a Dios no harían lo que hacen. ¿Por qué quieren retroceder? Dice Pablo. Y se convierten otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres, no en libertinaje, libre de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas cosas, leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Lo que Pablo le dijo, cuando les prediqué la primera vez, ustedes se convirtieron y fueron libres de eso. ¿Por qué vuelven otra vez a lo mismo? ¿Por qué vuelven otra vez a las mismas cosas? Pablo le estaba hablando a los religiosos, pero también nos pasa, o les pasa a aquellos, yo tomaría esta palabra para aquellos diciendo, ¿por qué volvés a comportarte como te comportabas antes cuando eras un mundano y no conocías a Dios? Ya no te interesa como antes el cuidar tu boca, el cuidarte tu imagen, el cuidar tu corazón, y le das rienda suelta a la carne. Libertinaje, según el diccionario, es, escuche bien, esto es libertinaje, desenfreno, no hay límite, desenfreno, inmoralidad, vicio, deshonestidad, sensualidad, lujuria, incidencia, liviandad. Diga conmigo, liviandad. ¿Cuánta gente hoy está liviana espiritualmente? Le da lo mismo orar o no, le da lo mismo ayunar o no, le da lo mismo respetar a lo. Hoy, mire, cuando yo me convertí al Señor, hablar de un pastor era algo complicado. Usted no escuchaba frecuentemente que alguien estaba hablando mal del pastor. No, la gente se cuidaba un poco más, respetaba. Hoy en día cualquiera habla de los pastores. Cualquiera habla de su líder, cualquiera habla de su autoridad. Y entonces Satanás te tiene en retroceso por religioso o por liberal. Gracias por su entusiasmo.
Yo sé que no es una palabra que usted dice, wow, qué tremenda palabra, pero bueno, es la que le tiene que caber. Escuche, entonces el problema es que el enemigo busca que nosotros nos volvamos religiosos o liberales, una de las dos. Él no quiere que vivamos en libertad, en la libertad en la cual el Señor nos llamó. Él no quiere que vivamos en esa libertad. El enemigo dice, a este o lo agarro y lo pongo religioso o lo meto en el libertinaje. Acá lo tengo. Y acá lo tengo atado para que no pueda avanzar. Como Faraón había esclavizado a Israel, así esclaviza el enemigo al pueblo del Señor. Entonces, ¿por qué usted no ve fruto en su vida? ¿Por qué usted no ve cambio en su vida? ¿Por qué usted no ve avance en su vida? No es la iglesia, no es el pastor, no solo es usted. Porque de mí depende de lo que va a hacer Dios en mi vida. No depende ni del pastor, ni del hermano, ni del capitán, ni del mayor, ni del líder, ni del pastor. De mí depende lo que Dios va a hacer. Gracias por su entusiasmo. Romanos capítulo 12, verso 2. Dos textos más y ya lo dejo libre. Le dice Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de quién. Ahí ya no le habla para lo religioso, habla para lo que no hagamos conforme a lo que hace el mundo. Ahora, hay muchas cosas que se hacen en este mundo que no son malas. Que usted la analiza y dice, esto no tiene pecado, esto no tiene mentira, esto no tiene... Pero hay otras cosas que son demasiado evidentes y que nosotros muchas veces no hacemos los que estamos en libertad y podemos hacer lo que sea. Sí, usted puede decidir y sí, usted puede hacer lo que quiera, pero después no le eche la culpa por qué no avanza, por qué no prospera, por qué su matrimonio está quebrado, por qué hay cosas que no cambian en su vida cuando usted le da rienda suelta a la carne. No imiten las conductas. Yo voy a jugar a la pelota con los muchachos del trabajo, no pasa nada. Si se pelean, yo me peleo. Si dicen malas palabras, yo las digo. Tampoco voy a ser un religioso. Más bien, dejen que Dios los transforme en las personas nuevas. Al cambiarle la manera de qué. Todo está acá, todo está acá. Hay gente que dice, no, yo soy team, ¿cómo iba a decir team, no? Yo soy team cero religión. Yo soy team libertad. Pero Pablo le pone los puntos acá y le dice, está todo bien. El Señor nos hizo libre, pero no para que vivamos una vida de libertinaje. Entonces le dice Pablo, no imiten lo que hacen todos, porque lo que hacen todos en el mundo no está bien. Antes la religión nos decía, no compartan cumpleaños con la familia, no coman asado con la gente mundana. La religión nos decía, no hagan esto, no hagan aquello. De ahí nos fuimos a otro extremo. De ahí salimos en la foto con los gorros cruzados. Así. Yo no soy religioso. Entonces puedo estar en una fiesta apóstol de 15, de casamiento, pero por supuesto. Claro que sí. Pero tampoco te transforma en el payaso de la fiesta. Porque encima siempre va a estar el religioso que te va a filmar y lo va a subir a las redes. Mirá, ahí está el hermano. ¿Yo no? Y el religioso se muere por hacer lo que está haciendo el otro. El religioso se sale de la vaina por hacer lo que hace. Lo sube de envidia, mira. No lo va a apartar y le va a decir, mira hermano, somos cristianos, no tenés que hacer eso. No, lo va a filmar y lo va a... Entonces usted viene a la oficina del pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, mire, este hermano hizo esto, lo otro. Usted se pregunta, ¿cómo nos llega la información?
Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué importa si el pastor te ve o no te ve? Si Dios está viendo todo. La gente que se miente a sí misma, no me vio el pastor. Que no suba esto a las redes, que no lo vea mi líder, pero ya lo hiciste en tu corazón. Por eso repito, y después dicen, ¿por qué no prospero? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me abre esta puerta? Todavía se preguntan por qué. Personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar, entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A usted no hace falta que vaya al pastor y le diga, che, esto está mal lo que está haciendo. No hace falta. No, es que a mí nadie me dijo nada que estaba mal esto, ¿eh? El Espíritu Santo te decía, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero a mí nadie me dijo. Yo viví una vida desenfrenada. De los 12 años, a los 10 agarré la calle. 11, 12, 13 años, ahí empecé a remontar el barrilete. Llegué a los 20 como si fuese un tipo que había vivido 50 años. Me las hice todas. Bueno, me habrá faltado algunas cosas, pero usted me entiende. Y cuando yo vine al Señor, era una persona bruta. Era un bruto diamante. No conocía la Escritura. Nunca nací en un lugar religioso. Pero el día que acepté a Cristo en mi corazón, yo sabía lo que estaba bien y estaba mal. No sabía todo, pero había muchas cosas que sabían que ya estaban mal. Por eso dice acá el apóstol Pablo en Efesios 4:17. Y termino con esto de verdad. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente. Así estábamos nosotros cuando no conocimos a Dios. Y Pablo le dice, ustedes no pueden vivir igual que como vivían antes. No pueden compararse con la gente del mundo, porque ellos están irremediablemente confundidos. Dice el 18, vamos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ellos viven así porque le cerraron su corazón a Dios, porque viven de esa manera, porque viven de esa forma, pero ustedes no pueden vivir como ellos viven. 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Yo le pregunto a usted, cuando usted no conocía a Dios o era mundano, ¿le gustaba pecar o no? Qué cara de religioso que pone. Mire que está todo oscuro, pero ve una cara de religioso. No, pastor. A usted le encantaba pecar. A su carne le encantaba el pecado. ¿O por qué tiene tanta lucha espiritual? Porque a su carne le fascina el pecado. Le fascina la inmundicia. Entonces yo le decía el otro día a mi esposa, le decía, uno le cuesta tanto entrar en un tiempo de oración, de búsqueda de Dios y plantarse en esa vida de oración, de ayuno, de santidad. Pero uno deja de hacerlo durante 1 o 2 días y su carne vuelve al estado original. Enseguida agarra las mañas viejas. Enseguida se agarra todo y demás todavía porque por lo retrasado. Porque para la carne es natural pecar. Ahora nosotros que venimos a Dios tenemos que someter la carne al Espíritu. Entonces, por eso es el trabajo diario de someter la carne al Espíritu. ¿Por qué le hablo todo esto, mis queridos hijos espirituales, iglesia? Porque sin duda Dios nos quiere bendecir, pero a veces hay trabas en nosotros. Dios no puede terminar de derramar lo que Él tiene para nosotros por culpa nuestra. Entonces no hay un derramar del Espíritu
No hay un derramar de su presencia. No hay una gloria shekinah en esta casa. Porque hay corazones duros. Porque hay gente o religiosa o pensando todavía como un mundano. O viviendo ocultamente como un mundano. Practican con gusto toda clase de impureza. 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Vamos rápido. Desháganse de su vieja vida, su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ya conmigo, pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir, digamos, pero es una mentirita santa. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El otro día le pedí perdón a Dios. Porque uno va en la calle, a veces no se da cuenta y la carne salta, pero... Y alguien por allí me dijo algo y la carne... Dije, Señor, perdóname. Perdóname. Pero ¿cuántos de ustedes a veces bajan el vidrio, pelean, se miran? Me preguntaba el otro día, la pastora me dice, ¿por qué los hombres hacen eso? Van en la ruta, se van poniendo el auto así al frente, pasan adelante y le frenan con el auto, después bajan y se miran, y nunca, ¿sabe por qué lo hacen? Le digo, porque los dos saben que ninguno de los dos se va a bajar a pelear. Entonces son como los perros que se ladran, guau, 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 guau. Le abrí la cortina y... Escuche, porque el enojo le da lugar. ¿El enojo a quién le da lugar? El enojo nunca le da lugar a Dios. El enojo le da lugar al diablo. Al diablo. Tranquilo, Timosabi. Si eres ladrón, preguntale que te doy la voz, ¿sos ladrón? Deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno, luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero. No somos religiosos, podemos decir esto, lo otro. Eso hay que cambiar. Ni tampoco usen un lenguaje ofensivo. Yo diría también, no sean subliminales. Porque a veces decimos las cosas con la doble. Para darle a entender al otro. Y para ofender a la otra persona. No usemos un lenguaje ofensivo. Digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la puedan oír. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala. Nos sigue diciendo acá, dejemos la mala conducta. Dejemos de conducirnos mal. En el trabajo, en el hogar, en el barrio. ¿Por qué razón tanta gente nos llega a las iglesias? Por la conducta de muchas personas que dicen ser y no lo son. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos con otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Se perdió el amor, se perdió la humildad. Yo recuerdo cuando recién llegaba a la iglesia,
No había un hermano en la iglesia que no te abrace, que no te diga que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Todo eso se perdió. Los buenos modales, el amor sincero. ¿Lo cambiamos por la religión o lo cambiamos por el libertinaje? Pero hoy, si Dios nos habla esta palabra, es porque Él nos ama. Y esta palabra no viene a nosotros para condenarnos, sino para abrirnos los ojos y decirnos o mostrarnos que mientras sigamos de esa manera, la bendición de Dios no va a poder fluir. La bendición del Señor va a estar siempre limitada en nuestra vida. Pero en este tiempo tenemos que levantarnos y ser verdaderamente libres en el amor del Señor. Póngase de pie, por favor. Levante su mano al cielo. Aleluya. Vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a honrar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, en esta tarde, Padre, venimos ante ti, Señor. Venimos ante tu presencia. Levante su mano y comienza a adorar. Vamos.